Y bueno, colombianos, en este punto de lo que pasa en Colombia le hago una pregunta a los uribistas o a aquellas personas que se hacen llamar provida. ¿En realidad son provida o son una manada de pendejos? Porque ¿cómo es posible que se escandalizan por las cuestiones de la legalización del aborto en Colombia? Hacen tremendos shows mediáticos, pero cuando se dan los bombardeos y que mueren menores de edad, cuando pasa lo que pues lamentablemente sucedió en Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde en extrañas circunstancias mueren dos jóvenes a manos de quién sabe qué, y muchos uribistas justifican eso de porque estaban robando y bueno, ese tipo de cosas, pero entonces con la cuestión del aborto sí se escandalizan y en sus cuentas de redes sociales colocan soy pro vida, quien como Dios y mejor dicho, o sea, todo con Diosito y pro vidas a morir. Pero en esas circunstancias se les olvida lo pro vida. Entonces uno pregunta, o son pro vida o son pendejos. ¿Cuál de las dos? Porque uno tiene que tener un poquito de criterio para poder debatir sobre estos problemas y no pues ser pro vida cuando nos conviene. Esa es una pregunta. Y ante esto pues el gobernador Carlos Caicedo del departamento del Magdalena dice: la forma de reparar y restituir los derechos de los niños y niñas reclutados por grupos armados no es llamarlos máquinas de guerra como hace María Fernanda Cabal, ni bombardearlos como ya pretenden normalizarlo en este gobierno. Todo nuestro respaldo a peticiones de la JEP a gobierno Duque. Sí, porque o sea, eso ya se volvió de moda, bombardear a menores de edad. O sea, aquí vale 5 ya los derechos humanos y todo ese tipo de cosas en Colombia. Y sí, también hay que aceptar lo que es difícil, combatir los grupos al margen de la ley. Pero, a ver, el gobierno colombiano, el aliado de los Estados Unidos, la mayor inteligencia de Colombia, no es capaz de hacer pues una inteligencia adecuada y combatir de forma adecuada, ¿no? Mejor dicho, o sea, les vale 5 la vida, pero eso sí, cuando se trata de cuestiones de hacer política con la legalización del aborto, ahí sí, mejor dicho, somos pro vida y hay que respetar la vida. Y ya que hablamos de Carlos Caicedo, me parece muy conveniente algo que publicó en su Twitter el 12 de octubre, al que muchos llaman el descubrimiento de América, al que muchos llaman el Día de la Raza, de la Hispanidad, mejor dicho, al que muchos veneran a los españoles. Y dice Carlos Caicedo: cada vez son más los que en la península ibérica entienden que el 12 de octubre no es un día para celebrar, sino para honrar la memoria y reconocer la invasión, masacre y saqueo más grande de la historia de la humanidad. El Día de la Raza, nada que celebrar. Y es muy cierto y muy coherente este comentario de Carlos Caicedo, porque, o sea, ¿descubrimiento de qué? La gente, los indígenas estaban muy quietos y muy contentos y muy prósperos en estas tierras, y vienen unos sujetos extraños que traen unas reliquias, unos espejos, una religión, los someten, los esclavizan, se llevan nuestras riquezas, dejan otro idioma, otras religiones y pretenden decir que descubrieron América y que es el día de la raza de qué. Si le ponemos esa lógica del descubrimiento de América y toda esa cuestión, es como decir que todos esos despojos de tierras, esas tierras que le quitaron a los campesinos en aquel entonces por parte de las Convivir, de las Autodefensas Unidas de Colombia, cuando Álvaro Uribe Vélez era pues gobernador de Antioquia y promovía las Convivir y todo eso, sería como decir que era el descubrimiento campesino, mejor dicho, cuando lo que realmente sucedió era que pues corrían a la gente, asesinaban a sus familias para quitarle las tierras y hacerse millonarios. Por eso hay muchos ganaderos con tanta tierra que no justifican, algunas empresas también con tanta tierra que no justifican, que la compraban incluso a 200 pesos la hectárea. En este país del corazón de Jesús y de Álvaro Uribe Vélez cualquier cosa puede pasar. Y ahí sí pues nada que celebrar, como dice Carlos Caicedo. La historia de Colombia sinceramente hay que replantearla, porque en los colegios definitivamente se nos tiraron un poco la historia. Y por último, mis queridos amigos, el oso tan tremendo que les hizo pasar un periodista de CMI La Noticia del Canal 1
a los señores de la coalición de la esperanza. A ver, yo acá no voy a decir que estos tipos no hayan hecho cosas buenas como políticos en su momento, pero primero llamarse coalición de la esperanza, unos señores que ya están, pues mejor dicho, en las últimas, como dirían por ahí, unos señores que han gobernado con personajes como Álvaro Uribe Vélez, como Juan Manuel Santos, que han sido gobiernos corruptos en Colombia, y pues que se hacen llamar coalición de la esperanza por ese lado, aunque hay buenos candidatos. Pero montarse a un bus de transporte público en plena campaña a la presidencia, y lo admiten, el periodista les hace admitir que lo hacen cuando están en campaña política. Eso es ser uno muy descarado, mis queridos amigos, y puede que más adelante estos señores se unan con otros partidos progresistas para llegar a la presidencia, pero en este momento hay que decirlo, es muy indignante y mucha falta de respeto con los colombianos que día a día tienen que sufrir en los transportes públicos de Colombia, que son en su mayoría una mierda, y que estos señores se vayan a pedir votos, a decirle a la gente o hacerle ver que ellos también hacen parte de este sistema de transporte y que lo utilizan, cuando en cámaras queda evidenciado que solo lo hacen para recoger votos. Es impresionante que estos tipos hagan estas actuaciones tan deprimentes y tan pues comunes en campañas políticas, cosa que queda muy mal en esta política de renovación y de la esperanza. Observen cómo fue la situación tan penosa. Estamos en un bus de Transmilenio desde el portal del 20 de julio. A mi lado Juan Manuel Galán, precandidato a la presidencia de la coalición de la esperanza. ¿Cuánto hace que no montaban Transmilenio, candidato? Uy, desde la campaña Carlos Fernando. O sea, ¿usted monta Transmilenio en cada campaña? No, tampoco. Tampoco, pero la última vez sí se metió la pandemia. Hace un año en pandemia, ¿no? ¿No se acuerda? Sí, claro. La vez no. Pero a Juan Manuel Galán lo vienen acompañando también otros precandidatos. Vamos a verlos. Perdón aquí. Arrumados como, perdón, que eso está mal bien. Sergio Fajardo. Juan Manuel Galán me dijo que montó en Transmilenio en la campaña Carlos Fernando. Y le dije que si montaba en Transmilenio solo en campaña. ¿Y usted? Yo la primera vez que monto después de 10 años, pero yo vengo, como estaba en Medellín y yo estaba viviendo en Medellín, recién vivo acá, monté muchas veces en el metro de Medellín. Correcto. Y el Metrocable. Que son sistemas de transporte parecidos por los masivos. Públicos, claro. Y el doctor Robledo, también candidato a la coalición. No, yo he montado varias veces en Transmilenio, entre otras cosas, para conocerlo, pues por supuesto que sí, para saber cómo vive la gente y todo eso. Es parte del trabajo. ¿Usted cree que él ha montado? Yo monté, la primera montada fue desde Chapinero aquí a La Jiménez, cuando estaba empezando Transmilenio. Bien. Transmilenio de Peñalosa y después el de Lucho también, obviamente. Varias veces he montado en Transmilenio. Ahí están los candidatos de la coalición de la esperanza montando en bus en Transmilenio. Como dirían, en campaña toca untarse de pueblo para conseguir votos. ¿Cómo la vieron, mis queridos amigos? Los señores que nunca utilizan el transporte público, pero en plena campaña a la presidencia sí lo hacen para decirle a la gente: deme su botico, que yo también sufro en este transporte público. Sinceramente, ahí estamos mal con esa forma de hacer política. Y por otra parte, mis queridos amigos, a muchos uribistas, y yo creo que a Álvaro Uribe Vélez le debe revolcar el estómago la propuesta que hace Gustavo Petro, pues acerca de los debates que se dan por la tierra en Colombia, porque como muchos de ustedes sabrán, la tierra, el 70% de las tierras productivas en Colombia están en manos de unas 2.000 o 3.000 personas, y entre ellas Álvaro Uribe Vélez, que tiene grandes extensiones de tierra, y ya conocemos la famosa finca El Ubérrimo, que mejor dicho es más grande que Bogotá y que solamente tiene ganadería extensiva, o sea, no produce un carajo, o sea, no produce una economía que verdaderamente genere empleo, que verdaderamente sea productiva a la sociedad, sino la ganadería extensiva, que ya sabemos los efectos que eso causa en el medio ambiente y en la humanidad. Y pues en fin, Gustavo Petro plantea esa situación de que hay que revisar lo que está pasando en Colombia si queremos convertir a este país en un productor, en un país
que tenga tierras productivas, y hace una pequeña propuesta, y es que como gobierno se deberían comprar las tierras de muchos terratenientes para ponerlas a producir de verdad, y pues aportarle a muchos campesinos que en realidad quieren trabajar por el campo colombiano y no simplemente acaparar tierra para seguir ostentando el poder en este país. Esas propuestas que generan tanta rabia en este país, pero que si uno las analiza, mis queridos amigos, son totalmente lógicas. Pero ¿qué van a saber aquellos que viven en su casita de cristal y que no saben cómo es la situación del campo? Donde la mayoría de personas que trabajan en el campo pues no tienen un pedazo de tierra propio, le trabajan a otros, mis queridos amigos. Esa es la realidad, yo creo que del más del 90% de los colombianos campesinos, de los colombianos agricultores. Porque hoy en día muchos se hacen llamar campesinos. Álvaro Uribe Vélez es uno, dice que es campesino colombiano, pero habrá que ver si alguna vez tiró un asadonazo en sus tierras para producir comida, porque seguramente para otras cosas de pronto para meter a alguien debajo de la tierra. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.